Hermanos en Cristo Jesús, demos inicio a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 9 de octubre. La palabra de Dios en el Salmo 136, 1-3 dice: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a tener un momento de reflexión en nuestros lugares, acompañados con el preludio, hermanos. Llamamiento a la adoración, hermanos, lo encontramos en el Salmo 138. Vamos a hacer la lectura, hermanos, en concierto. Salmo 138. La palabra de Dios dice: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande,
porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos permites ver la luz de este nuevo día. Gracias por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa de oración para alabar y glorificar tu santo y glorioso nombre. Agradeciéndote, Padre, también porque contamos con un pastor y te pedimos, Padre, que la predicación del día de hoy nos pueda nutrir y podamos llevar, Padre, todo esto que aprendamos a nuestra vida diaria, Señor. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 196, a ti la gloria. Himno 196. lectura bíblica que encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 31. Capítulo 3, 21 al 31. De la misma manera, hermanos, vamos a dar lectura en concierto. Esta es la base del
tema del día de hoy. La palabra de Dios dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber dado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de circuncisión y por medio de la fe a los de incircuncisión. Luego, por la fe, validamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Bien, hermanos, vamos a escuchar el mensaje del día de hoy, que se titula El justo por la fe vivirá, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Bien, hermanos, estamos ya próximos al día de celebrar una fecha importante para nosotros los cristianos, y es el día de la Reforma, 31 de octubre. El 31 de octubre de 1517 dio inicio la Reforma protestante, y muchas de las iglesias lo celebran esta fecha durante todo el mes de octubre, y algunos pues lo celebran solamente el 31 de octubre. Pero lo importante es recordar esa fecha tan significativa para nosotros, pues a partir de ese entonces dio inicio a algo grandioso en la vida de los cristianos. Dios, en su soberanía, le dio entendimiento a Martín Lutero y a algunos reformadores para entender la verdad en cuanto a la salvación. Y creemos que, no comenzó ahí, creemos que comenzó desde antes. Algunos teólogos antes de Martín Lutero ya estaban viendo, estudiando, pero a partir de Martín Lutero fue que Dios, de una vez y por todas, quiso mostrar la verdad acerca de la salvación. Y Martín Lutero, luego de haber hecho un esfuerzo para aceptar la atención de Dios, haciendo buenas obras, haciendo cosas que buscara agradar a Dios de tal manera que le perdonara, se dio cuenta que no era por las obras en que encontramos la salvación. Y lo que lo iluminó fue
el texto de Habacuc 2:4, que dice: mas el justo por la fe vivirá, y que luego el apóstol Pablo lo usó en Romanos 1:17 y en Gálatas 3 del 11 al 14. Esta frase hizo que Martín Lutero llevara adelante la reforma protestante. El mensaje de Pablo es similar al de Habacuc. La fe siempre fue y es el camino por el cual el hombre agrada a Dios. No hay otro camino, no hay otra vía. No hay nada que el hombre pueda hacer para agradar a Dios o para alcanzar el favor de Dios. Nadie ha sido salvo jamás fuera de la fe. No hay otra cosa. Es por medio de la fe que el hombre vive, que el hombre tiene salvación. Esta es una verdad inmutable que no cambia, como nuestro Dios es inmutable, que no cambia. Así, esta verdad no cambia. Solamente por medio de la fe, y añade, en Jesucristo es que podemos ser salvos. La justificación es el acto mediante el cual Dios nos hace justos en base al sacrificio de Jesucristo. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio allí en la cruz del Calvario. Nadie ha sido jamás salvo por las obras, por muy buenas que sean. Nadie ha sido salvo, ni nadie será salvo por ello. Nacemos y vivimos enemistados con Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios es un Dios misericordioso. Dios ha querido redimirnos para sí. Dios ha querido hacer una obra en favor nuestro. Y todos sabemos y entendemos cuál es la obra que Dios hizo. La hizo por medio de su Hijo Jesucristo. La única manera de estar en paz con Dios es a través de la fe en Jesucristo y en su sacrificio. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que está aclarando Pablo aquí en esta porción de la palabra. Pues había muchos que decían que no solamente era la fe, que necesitaba obras. Incluso hoy hay iglesias que enseñan esto. Gracia más obra igual salvación. No. El apóstol Pablo, y Dios mismo por medio del apóstol Pablo y por medio de Habacuc, dice: solamente por la fe. Solamente por la fe es que el hombre puede alcanzar la salvación. Esta es la esencia del Evangelio. Mas el justo por la fe vivirá. Cuando entendemos esta verdad, hermanos, entonces vamos a hallar paz en nuestros corazones. Solamente el creer, el tener fe en la obra de Cristo, que ha sido suficiente para salvarnos. Este era el mensaje que impulsó a Pablo, o que Pablo usó para impulsar o animar a los hijos de Dios. Y por eso también Lutero, meditando en esto,
se fue impulsado y fue animado a poner allí, en las puertas de la iglesia, las 95 tesis. Este es el plan de Dios desde el principio, desde la creación del mundo. Este es el plan de Dios desde que Dios formó a su pueblo. Dios quería a un pueblo que fuera justo delante de Él. Un pueblo que viviera de una manera correcta delante de Él. No por el esfuerzo humano y no por el legalismo, sino por la fe en el Señor Jesucristo. No por nada que el hombre pueda hacer, porque las obras del hombre son malas, todas. No hay una obra que el hombre pudiera hacer que fuera buena ante los ojos de Dios. Al escribir a los romanos, Pablo quería unir a la iglesia bajo un mensaje unificador, el mensaje de Cristo, el mensaje de la fe en Jesucristo. ¿Qué estaba pasando? La iglesia estaba dividida en diferentes opiniones, en diferentes pensamientos en cuanto a la salvación. Los judíos creían que la salvación era por obras y enseñaba que la salvación era por obras, mas los gentiles habían sido enseñados y creían que la salvación solamente era por la fe en Jesucristo. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no serían salvos. Tremendo lo que estaba pasando en aquel entonces. El apóstol Pablo, junto a otros apóstoles, junto a otros líderes, pues se reunieron para ver y discutir las cosas al respecto. Y ellos vieron a bien que no podían afectar a los gentiles. Y acudiendo a las Escrituras, examinando las Escrituras, profundizando en las Escrituras, pues Pablo dice: no es por rituales de la ley, sino que el justo vivirá por la fe. No es por algo que el hombre haga, sino por la fe. Pablo escribe su carta a los creyentes en Roma unos 8 años después, en respuesta al conflicto interno. Y les dijo: nadie es justo, no hay un justo, ni siquiera uno. Capítulo 3, versículo 10. Nadie es verdaderamente sabio, nadie busca a Dios. Romanos 3, 11. O sea, todos se han corrompido, todos se han apartado. No hay bueno ni aún uno. No hay quien entienda. Mas el justo por la fe vivirá. Esto es justificación por gracia a través de la fe. No hay otra manera. Porque todos pecaron, versículo 23. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Nadie va a poder agradar a Dios. Nadie. Todos recibimos la salvación, la justificación por gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. La justicia de Dios se nos revela y se nos acredita en esto: mas el justo por la fe vivirá. No hay otra cosa, no hay otro medio, no hay otra manera sino por la fe. Esta es realmente la buena noticia que pudieron escuchar aquellos hombres, aquellas mujeres, aquel pueblo de Dios. Es la buena noticia que podemos escuchar nosotros en este tiempo. Toda la Escritura, toda la historia
aprueba esto. La humanidad no puede vivir como Dios desea. No puede, por mucho que se esfuerce, por mucho que trate de hacer lo bueno, no puede agradar a Dios. Eso lo sabemos en lo más profundo de nuestro corazón. Incluso los que creen que la salvación es por obra, saben en lo más profundo que éstas no van a agradar a Dios, que éstas no pueden agradar a Dios. Pero sin embargo, Jesús hizo lo que jamás nosotros podíamos hacer, y es pagar el precio. Es hacer lo que Dios demandaba que se hiciera. Un sacrificio. Jesús ofreció su vida en lugar de la nuestra, para que pudiéramos recibir de su vida, o vida en lugar de la muerte. Fue Jesús el que tomó nuestro lugar. Fue Jesús el que hizo la obra perfecta, eficaz, lo que se necesitaba hacer para obtener la salvación. Ya lo hizo todo. Solamente nosotros tenemos que creer y tener fe en ese sacrificio. Mas el justo por la fe vivirá. Qué bueno que tengamos presente esa verdad en nuestro corazón siempre. Y qué bueno que meditemos y reflexionemos bien en el significado de estas palabras. Mas el justo por la fe vivirá. En Romanos capítulo 1 y capítulo 2, Pablo ha desafiado el orgullo humano, demostrando convincentemente la fatal enfermedad del pecado. El hombre está tan ciego que no llega a ver el problema tan grande que hay en su corazón, por cuanto todos pecaron. Pero luego de la demostración que Dios hace del esfuerzo del hombre, que es vano, Él entonces da un mensaje animador. Él da un mensaje de alivio a los que son suyos. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzarán la gloria de Dios. Pero la justicia de Dios que había sido revelada, como dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ha venido a ser ahora manifestada. O sea que Dios lo había declarado, a Dios lo había revelado anteriormente, pero ahora ha sido manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento fue testigo de la justicia de Dios, que era parte de las obras legales. Incluso que desde antes, desde la antigüedad, Dios había mostrado que la justicia no se recibía por obras, sino por la fe. Y cuando vamos a Isaías capítulo 28, versículo 17, dice: por tanto el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Que es la roca de la salvación. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá, dice Habacuc. En Romanos capítulo 3, Pablo lo que hace es dar una explicación más amplia al exponer la razón de la justicia de Dios
Es una justicia dada por la fe en Jesucristo y solo por medio de Él. Esto es necesario saber que sea a través de la fe y no de las obras. Como Pablo explica bien, como Pablo deja claro esta verdad. No es por obra, no es por obra, no es por algo que el hombre pueda hacer, es por la fe. Por la fe en Jesucristo. Versículo 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Él es el justo y Él es el único que puede traer justificación al ser humano. La palabra que utiliza Pablo para describir la justicia de Dios son gratuitamente y gracia. Gracia, lo entendemos, significa favor inmerecido, algo que nos es dado sin merecerlo, porque nosotros no merecemos nada. Lo que merecemos es el infierno, la condenación eterna. Calvino dice, Pablo repite la palabra para mostrar que el todo es de parte de Dios. Todo. La obra, la verdadera obra, la hizo Dios. Él fue el que por medio de su Hijo hizo el sacrificio en nuestro lugar. Él fue por su gracia que quiso redimirlo para sí, en su misericordia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 24, de nuevo el Evangelio de Pablo se centra de lleno en Jesucristo. Es en Cristo, es por medio de Él y a través de Él, no de otra manera. La salvación es posible debido a la redención que encontramos en Él. Dios no nos justifica de otra manera. No lo quiso. Él quiso que fuera de esa manera, por medio del sacrificio de Cristo. Él podía muy bien decir, bueno, pecaron, se rebelaron contra mí, por tanto, continúen hacia su destino eterno, el infierno. Pero Dios es tan grande en amor y misericordia que quiso apartar a un pueblo para sí. Y dentro de ese pueblo, gloria a Dios, estamos tú y yo. Esa es la mejor noticia que podemos escuchar. Esa es la mejor noticia que puede escuchar aquellos que no han creído en Cristo. Es la mejor noticia que puede escuchar aquellos que tratan de esforzarse, tratan de hacer cosas buenas, tratan de hacer cosas para agradar o para buscar el favor de Dios. La idea de redención significa que Jesús nos compró, por lo tanto le pertenecemos a Él. La idea de ser libertado para no volver a ser nunca esclavo del pecado, para nunca más estar presos de una vez y para siempre. Pero libertados para dar gloria y alabanza a nuestro Dios. Es importante que pensemos en esto. Pablo expresó este pensamiento en otra carta. Porque han sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 20. Debemos estar agradecidos a Dios por lo que nos ha dado y usarlo para dar gloria y honra constantemente por medio de nuestra vida.
por medio de nuestras acciones. Constantemente desde que nos levantemos, la primera palabra que debe salir de nuestros labios es: gracias, Señor, porque vivo por Cristo. Ahora los versículos 25 y 26 del capítulo 3 dice: como la muerte de Jesús satisface al justo juicio de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Jesús, a través de su muerte, de su sangre, que fue la propiciación, sacrificio sustituto por nosotros, fue Cristo el que se sacrificó. Pero mientras Cristo se sacrificaba, Dios estaba cumpliendo, Dios Padre estaba cumpliendo su justicia. Estaba siendo justo, estaba haciendo lo correcto en favor tuyo y mío, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En la cruz Dios cumplió su justicia al ofrecer a su Hijo por nosotros. Dios en su justicia perfecta podía dejar a toda la humanidad, que obviamente decía, a la condenación eterna. Pero en su misericordia no lo quiso. ¿Dónde pues está la jactancia? Versículo 27. Queda, dice Pablo, excluida. No hay de qué gloriarse. No lo hay. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Podemos gloriarnos por hacer buenas obras? ¿Hemos alcanzado la salvación por ser buenos o por hacer cosas buenas? No, sino que hemos sido justificados, hemos sido glorificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo pregunta: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad solamente dependió de lo que hizo Cristo por nosotros. No se basa en la obediencia a la ley, se basa solamente en la fe en el Señor. Pablo termina diciendo, y también terminamos nosotros diciendo, versículo 28 al 31, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo dice que el hombre es justificado por la fe aparte de la ley. Nadie se salva aparte de la fe. Nadie. Solo hay una puerta al cielo: la fe. Pero la fe verdadera, la fe en el Señor Jesucristo. Porque algunos por ahí dicen: yo tengo fe. Pero sus obras, sus acciones demuestran todo lo contrario. Solo hay una puerta de fe. No hay otra manera. No hay otro camino. No hay otra religión para llegar a la presencia de Dios. Su carácter, o sea, la fe representa el carácter de Dios. La fe incluso te enseña cómo complacer a Dios. El hecho de amar a mi prójimo, estaré complaciendo a Dios. El hecho de honrar a mi padre y a mi madre, estoy complaciendo a Dios.
el hecho de no blasfemar, de no criticar, está glorificando y está complaciendo a Dios. El hecho de guardar el día del Señor, el hecho de apartar el día del Señor para honrarle, estará complaciendo a Dios. Entonces, eso es la ley. O sea que la fe no se aparta de la ley. Ten en cuenta la ley. Porque cuando vamos a Éxodo 20, ahí encontramos los 10 mandamientos. Y los primeros tienen que ver con Dios. Pero los otros 6, los últimos, tienen que ver con el prójimo. Y si hacemos lo que Dios nos dice en su palabra, pues estamos actuando con fe. Porque la fe conlleva hacer buenas obras. Si hemos sido salvos por la gracia de Cristo, si entendemos lo que el Señor tuvo que hacer por nosotros y que hoy formamos parte de su pueblo especial, eso nos lleva entonces a actuar, a vivir de una manera correcta, según los mandamientos, según la palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, para eso Dios levantó a Martín Lutero. Para eso le dio sabiduría, para eso le dio entendimiento, para eso le hizo entender la verdad de la palabra. Para hacer frente a las falsas enseñanzas que se habían levantado, enseñando que el hombre se salvaba por las obras. Dios nos ha declarado en su palabra que el hombre vivirá por la fe. Solo va a vivir por la fe y debe andar por la fe. Es importante que vivamos siempre en esa confianza y que proclamemos esa verdad en medio de estos tiempos. Porque aún hay iglesias concurridas, llenas, pero de personas equivocadas que han sido engañadas. Porque van allí siguiendo falsas enseñanzas, creyendo que deben hacer algo para alcanzar el favor de Dios. Y viendo todo esto, escuchando todo esto, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Callarnos? ¿Solamente atesorar y creer la palabra de Dios? ¿De que solamente por la fe en Jesucristo tenemos salvación? No, hermanos, tenemos que compartirla como Martín Lutero, para que la verdad de la palabra de Dios renazca como la única verdad reveladora de la salvación en Cristo, aún en este tiempo en el que estamos viviendo. Para eso Dios nos está llamando también a ti y a mí. Ya no hay necesidad de hacer una reforma, pero sí la necesidad de volvernos cada día más a la Escritura, una necesidad de continuar esa reforma aún en estos tiempos. Muchos curas, muchos sacerdotes se han vuelto al Evangelio de Jesucristo, porque han sido aclarados. Qué bueno que tú y yo seamos un instrumento por el cual no solamente curas y sacerdotes, sino muchas personas a nuestro alrededor puedan entender la verdad de la salvación por la fe en Jesucristo. Que Dios le bendiga. Oremos. Padre Santo, Dios justo, Dios de misericordia, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, en esta tarde. Te damos infinitas gracias, Señor, porque tú nos has permitido entender la verdad del Evangelio, la verdad de la salvación, que solamente es a través de la fe en Jesucristo, en su obra en favor nuestro. Gracias porque ya estamos aquí
escudriñando y estudiando una vez más esta verdad. Ayúdanos, Señor, a tenerla presente. Y ayúdanos, Dios mío, a no olvidarnos que la fe también lleva el hacer, en respuesta, en gratitud a ti, obras buenas. No para salvarnos, no para obtener el favor tuyo, porque ya lo hemos tenido por medio de Cristo, pero sí para agradecerte. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a amar a aquel que está a nuestro lado. Ayúdanos a hacer las cosas buenas que te agraden, Señor. Ayúdanos a apartar el día que tú has consagrado para ti, para que nosotros también lo dediquemos a ti por completo, Señor, y te demos a ti el primer lugar en nuestra vida. También ayúdanos a levantarnos, Señor, y a comunicar la verdad del Evangelio a tantos que están engañados y confundidos en este mundo, haciendo creer que hace falta hacer buenas obras. Tómanos en tus manos, Señor, y guíanos siempre con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Reciba la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Hermanos, vamos a despedirnos de esta casa de adoración, oración y alabanza con las estrofas de la doxología 450. Dios te bendiga.